Que había atrás. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tomar un pasaje bastante conocido en Mateo capítulo 4, como es la tentación del Señor Jesús. Y vamos a hablar de el cristiano y la guerra espiritual. Dentro de la tentación del Señor Jesús, vamos a ver que es importante porque él padeció la tentación. Fue tentado por Satanás, el diablo, y la palabra de Dios dice que por eso nos ayuda a nosotros. Cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice el apóstol, es poderoso el Señor para socorrer a los que son tentados. Leemos en Mateo capítulo 4, este pasaje muy conocido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dios bendiga su palabra. Y todo cristiano está metido en una guerra espiritual. Nuestro adversario es el diablo, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 8. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces nosotros creemos que nuestros adversarios son personas, son hombres o mujeres que se burlan de nosotros, que usan alguna cosa para impedir la obra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nuestro adversario es el diablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el diablo mismo. Y la salvación no los libra de esta guerra contra el diablo, pero nos da las armas, nos equipa a vencer. La tentación es una parte diaria de esta guerra espiritual que tenemos. Modo de la mano de la palabra de Dios en el corazón nos asegura de la victoria. Si nos aferramos al Señor y a su palabra, podemos tener victoria contra la tentación
contra el diablo mismo. Vemos en este pasaje de Mateo capítulo 4 cómo Jesús usó la Biblia cuando fue tentado. Los versículos que él usó para vencer al enemigo. Cuán apropiados son estos para el conflicto, para la tentación, para luchar contra las acechanzas del diablo. Siempre el Señor contestó con la palabra de Dios. Por eso el interés nuestro, el interés del que toma la palabra, del que habla, del que exhorta, de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios y conociéndola y poniéndola por obra podemos luchar, combatir al enemigo. En la primera tentación, el Señor contesta en versículos 1 al 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre, porque había ayunado, dice, 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y el tentador vino y viene a nosotros cuando estamos débiles. Le hace una propuesta que parece razonable. Y que estas piedras se conviertan en pan. El diablo viene a tentarnos cuando nosotros estamos en pruebas, en necesidades, en aflicción. Ahí viene el diablo y pone su cuña, como aquí en el caso del Señor. Cuando había ayunado, cuando tuvo hambre, tocó el punto débil. Y que estas piedras se conviertan en pan. El Señor podía haber hecho esto sin dificultad ninguna. Pero nunca el Señor hizo caso a las acechanzas del diablo. A veces nos puede pasar a nosotros esto mismo, que el diablo viene con propuestas a nuestra vida que parecen razonables. Debemos desecharlas, debemos rechazarlas. Aquí el Señor contesta al diablo, a Satanás. Mira, Satanás. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús rechazó con las Escrituras este pasaje que se encuentra en Deuteronomio 8:3. Y nosotros necesitamos algo más que pan para esta guerra espiritual. La palabra de Dios debe ser nuestro pan diario. No solo del material vivimos, sino de la palabra de Dios que está en nuestros corazones y debe ser reflotada. En la segunda tentación, versículo 7, contestó el Señor. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación fue hecha en el pináculo del templo. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate abajo. Y por primera vez Satanás también usa las Escrituras. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero falsos maestros, falsos hermanos, también usan la palabra de Dios. Para engañar, aún dice la palabra,
si fuera posible, a los escogidos, a los creyentes verdaderos. Y no es nada raro esto, porque Satanás se viste, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, se viste como ángel de luz. No es el diablo que vemos en las fotos, o que el mundo nos quiere hacer creer, con el traje rojo, el crudo, cola y tridente. No es este. Es un ángel de luz. Viene con tentaciones sutiles que no nos parecen que son del diablo, pero son del diablo, porque Satanás viene y se disfraza como ángel de luz. Jesús citó también este pasaje del Proverbio 6:16: no tentarás al Señor tu Dios. Y algunas cosas que se encuentran en la Biblia tentan a Dios y nos afectan a nosotros, como por ejemplo quejarnos acerca de la provisión de Dios. El pueblo de Israel se quejaba, murmuraba, tentaba a Dios acerca de su provisión. No confiar en Dios, como hicieron los que se rebelaron contra Dios en Números capítulo 14. Dudar del poder de Dios y endurecer nuestro corazón cuando Dios nos habla. Dice Hebreos 3:8: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podemos leer un poquito más en Hebreos 3:8, cuando el pueblo de Israel endureció el corazón y dijo el Señor, lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tentar a Dios. A veces nosotros tentamos a Dios con nuestras acciones. Y el Señor nos libra cuando estamos en peligro, si confiamos en Él. Pero si nos metemos adrede en peligro, estamos tentando a Dios. Como tentaron en el desierto aquellos, podríamos decir, creyentes impíos. Y la última tentación, Satanás, en el versículo 10, en el versículo 9, le ofrece todos los reinos del mundo. Y dice: todo esto te daré si postrado me adorarás. Aquí se enoja el Señor. Se enoja el Señor y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Lo echa a Satanás. Porque adorar a Satanás, al diablo, es abominación al Señor. Y muchos no adoran al diablo, pero muchos adoran personas, cosas, de la religión, de la religiosidad, en vez de adorar al Señor. Entonces la pregunta: ¿a quién adoramos nosotros? ¿A quién servimos? En primer lugar, al Señor tu Dios adorarás. A Él solo debemos servir. A Él solo debemos adorar. Por Él solo debemos trabajar.
Estamos luchando contra la tentación. La tentación siempre viene al creyente. Debemos llevar la Biblia en esta guerra espiritual. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, nos dará la victoria contra el diablo. Y el diablo, con la respuesta de Jesús, tuvo que huir. Pero, ojo, este pasaje también se encuentra, el pasaje paralelo en Lucas. Y dice al terminar este pasaje que el diablo lo dejó al Señor. Lo dejó, pero por un tiempo. Porque si nos aferramos al Señor y a su palabra, el diablo huye. Hay un versículo que ahora se me ha ido: confiad en el Señor y Él huirá de vosotros. El diablo huye. Pero por un tiempo, porque vuelve a preparar alguna tentación, alguna cosa para atacar al cristiano, para atacar nuestras vidas. Pero nosotros somos más que vencedores por el Señor. Dice el apóstol Juan, que mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás, el diablo. Viene para tentar al cristiano para tanto. Busca la vuelta a cada creyente, a cada cristiano. Al Señor le tentó por el hambre, por el poder, para que obrara maravillas y milagros. El Señor lo rechazó. A nosotros nos tienta de otra manera, buscando el lado débil, el lado flaco, para atacar. Y Pablo dice que nosotros conocemos sus maquinaciones, las maquinaciones del diablo. Pero así como el Señor rechazó la tentación y fue más que vencedor por confiar en su Padre Celestial, la palabra de Dios, en la instrucción del Espíritu Santo, nosotros también podemos ser más que vencedores. Y la espada del Espíritu, como dijimos, que la palabra de Dios nos dará la victoria siempre. Ojalá que cada uno de nosotros podamos resistir al diablo, porque dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. El Señor resistió a tres tentaciones y huyó, lo dejó, pero por un tiempo, para atacar de nuevo. El diablo siempre ataca, pero nosotros podemos ser más que vencedores por aquel que venció, Cristo Jesús. Ojalá que así sea, que podamos resistir al diablo para hacerlo huir. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios, es su palabra que hace huir al diablo de nosotros. Terminamos con una oración. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento que hemos podido pasar juntos. Gracias, Señor, por los motivos de oración que hemos traído, que hemos presentado delante de ti, para que tú obres con tu poder, tu gran poder, para sanar enfermos, para dar ánimo, fortaleza y fe al caído, y también para convertir a aquel que está sin ti, sin Cristo y sin esperanza. Por el Espíritu Santo, tú tienes todo el poder, y todo el poder ha sido entregado a tus hijos para que prediquen tu palabra y para que las almas se salven. Señor, gracias también porque, como el Señor, hemos leído en tu palabra, que venció la tentación, también poderoso, eres poderoso para socorrer a cada uno de nosotros que somos tentados a diario,
el enemigo de nuestras almas, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra Satanás. Y por eso te pedimos tu guía, tu fuerza, tu dirección, para que podamos resistir al diablo, de manera que huya de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Despídenos con tu paz y con tu más rica bendición. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien.